años fallece por una complicación y le hace el doctor una necropsia y ve que se había creado una fístula entre el lugar que él había estado disecando arriba de la vena porta y el intestino delgado. Entonces decide hacer esta técnica quirúrgica, que es mediante una I de Rux. Este es el estómago, este es el duodeno, este es el yeyuno, 15 centímetros desde el ángulo de Trace. Quiero decirles que este es el dibujo original del doctor Casari. En su publicación hizo este diagnóstico, este dibujo, digo. 15 centímetros, se corta el intestino, se asciende 40 centímetros, acá el intestino está cerrado, o sea que se hace un pie de 40 centímetros y acá se hace una anastomosis término lateral. Entonces a esto que se llama I de Rux, que ya estaba descrito antes por el doctor Rux, se lo utiliza para hacer una anastomosis entre esta cara, una anastomosis lateral, y la región teórica que existe en las atresias de vías biliares por encima de la bifurcación de la vena porta. Por eso esta técnica se la llama portoenteroanastomosis. Porto porque es el sitio teórico fibroso arriba de la vena porta, entero porque es con el intestino en esta I de Rux. ¿Lo que acabo de decir se entendió? ¿Hola? Sí, se entiende, doctor. Bien. Sigo. A partir de lo que uno encuentra durante la cirugía aparece otra clasificación que la llamamos clasificación anatomopatológica, que tal vez alguno de ustedes la haya conocido, que es en tres tipos. Tipo 1, en donde el colédoco está cerrado, ¿sí? Y que tiene una atresia distal, pero la vesícula y los conductos principales están permeados. La tipo 2, que se puede ver entre tipo 2A y 2B, sobre todo la 2A, es la que yo les mostré en la angiografía previa. Tiene permeable la vesícula, el cístico y el colédoco, pero proximalmente no tiene permeable. La tipo B tiene esta forma, tiene una vesícula solamente permeable, pero no sirve para nada porque el conducto principal está atrevido. La tipo 3, que es por lejos la más frecuente, alrededor del 90% de los casos, no se identifica luz en ninguna de las estructuras, ni en la vesícula, ni en el cístico, ni en el colédoco, ni en su bifurcación. ¿Sí? Bien, esto es una clasificación que dio la Asociación Japonesa de Cirugía Pediátrica hace exactamente 40 años. La hizo en el año 1980. Bueno, vamos a hacer un repaso de la técnica tradicional, que es la técnica abierta, subcostal, incisión subcostal derecha. Se exterioriza el hígado. Lo que se hace es ver el rudimento de la vesícula biliar. Fíjense, es una vesícula sin luz. Se diseca todo el lecho y se llega hasta la vena porta, en realidad hasta su bifurcación. Fíjense que esto es todo fibrótico, atrésico. Acá se puede ver bien, este es el paciente que les mostré antes, una vesícula totalmente atrésica, la vía biliar rudimentaria y el quiste, porque esta es una variante de atresia de vía biliar quística, el quiste por arriba de la bifurcación de la vena porta. Esquemáticamente, este sitio teórico es así: vena porta izquierda, vena porta derecha, incluso la bifurcación de la porta derecha, y este sitio teórico al cual nosotros como cirujanos le tenemos que sacar la capa peritoneal, hacemos una sección hasta exponer los canalículos microscópicos, es a donde vamos a llevar el asa de intestino de la I de Rux que les mencioné. Bueno, acá está la enteroanastomosis, la I de Rux, acá pasa la I de Rux, acá está la anastomosis, estoy mostrando la anastomosis. Y esta es el pasaje, porque el intestino hay que pasarlo transmesocolónico, ¿sí? Y esta es la anastomosis que se hace.
lateralmente entre el sitio teórico por encima de la porta y el intestino. Ahora hay un esquema. De nuevo, la placa iliar, no biliar como dice ahí, la placa iliar porque es el ilio hepático, y uno lleva ahí la ida Rux. Ahora, esta diapositiva es una variante de esa técnica que solo se puede hacer cuando la atresia de vías biliares es del tipo 2A, que significa que la vesícula, el cístico y el coleo pues, está permeable. Entonces, en vez de usar la ida Rux, no toco el intestino, separo la vesícula permeable y la hago una anastomosis con esta zona, ¿sí? Esto se puede hacer en muy pocos casos. Se los muestro como ejemplo nada más, pero quédense con la técnica de Kasai, donde arriba de la bifurcación de la porta yo hago la anastomosis con el intestino, ¿sí? El intestino hago la anastomosis en ese. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Hola. Tierra llamando. ¿No? ¿Están por ahí todavía? Sí. Bueno. Vamos a abordar rápidamente estas 5 controversias que creo yo deben saber. Los próximos 5 minutos, ¿sí? Una es a qué pacientes hacerle la cirugía que les propuse, la cirugía de Kasai. Bueno, una cosa es cuando Kasai a fines de la década del 50, en el año 59 más específicamente, propone esta técnica en la década del 60, la década del 70, la década del 80, donde la disposición del trasplante hepático no era, entonces se les hacía Kasai a todas las atresias independientemente de la edad. Y desde el principio de la década del 2000, por ejemplo, este autor, que es un muy conocido cirujano pediátrico de Francia, el doctor Jardot, empieza a decir, ¿está indicado en pacientes mayores a 3 meses hacer operación de Kasai, ya que está la posibilidad del trasplante a estos pacientes directamente? Entonces dice, ya desde el principio de la década 2000, hace 20 años, que no estaría justificado esto, solo para casos selectos o en países en donde la disponibilidad de órganos para trasplante no se habla. Se progresó mucho sobre esto, incluso el doctor Davenport siguió sobre ese tema, que es un gran fanático de la cirugía de Kasai, ¿sí? Se intentó hacer estudios en la biopsia hepática de algunos ARN como predictores, algunas moléculas, a ver si valía la pena seguir haciéndolo, hasta que aparecieron los que se fueron de mambo del otro lado y dicen que el trasplante primario de hígado en las atresias de vías biliares es seguro para el manejo de estos pacientes. O sea, no hacer Kasai, directamente mandarlos a trasplante. Nos pasamos de hacerle Kasai a todos, seleccionar a los menores de 90 días para hacer Kasai y estos chinos que proponen hacer directamente trasplante. Esto es una mínima experiencia que tuvimos nosotros, juntamos durante 8 años pacientes que le hicimos Kasai más allá de los 90 días. Repito, yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un centro de trasplante, fue el lugar donde se hizo el primer trasplante hepático pediátrico en el país. O sea, la selección de pacientes la tenemos a rajatabla. Y fíjense que no es mala la experiencia, ha tenido flujo del 50%, acá se ve los que tuvieron flujo y los que no tuvieron. ¿Sí? De 6, 3 tuvieron flujo y 3 no. De 6, el Metavir, que se usaba en ese momento, que es el análisis histopatológico de la muestra de la biopsia, que habla de fibrosis, en los mayores de 3 meses, sí, era un poquito mayor, tenían fibrosis grado 3 y algunos grado 4, comparados con los menores de 3 meses, pero tampoco era desesperante. Así que estaba la duda, ¿sí? Y Davenport publica en el año 2018, no hace tanto, que a las presentaciones tardías, él políticamente dice presentaciones tardías, yo les digo en palabras claras, pacientes que llegan tarde a la consulta,
La llama mayores a 100 días, él no indica la cirugía de Kasai y sí indica el trasplante primario. ¿Sí? Los dividió en eras, 4 eras por tiempo, ¿sí? Desde el 99 hasta el 2018, y vio que 100 días es una línea de corte buena para decidir a qué pacientes le hacemos la cirugía de aquí en más. Y yo les agrego, además de solo decir 100 días, 90 días, les agrego la valoración clínica y por imágenes de estos pacientes, ¿sí? Me parece que nosotros como centros derivadores tenemos que tener nuestras propias cosas. Y por eso lo pongo en la diapositiva como tal. Factores que valoramos: la edad, ya hablé, el deterioro del estado general de estos pacientes, si tuvo o no antecedente de hemorragia digestiva, si tiene o no ascitis en la ecografía. No tengo que pedir nada más que laboratorio, ecografía, funcionalidad Doppler para decidir a cuál llevo con la ecografía y eventual la citis, la esplenomegalia o el hiperespleninismo, y en el Doppler el flujo portal. Porque si el paciente tiene invertido el flujo de la vena porta, es un paciente que ya tiene instaurada la hipertensión portal y seguro tiene una fibrosis hepática. Entonces, a estos pacientes que tienen, por más que tengan 90 días, pero con el flujo portal invertido, deterioro del estado general, los derivamos directamente a trasplante. Pero aquellos que están en condiciones, no, y les hacemos la cirugía de Kasai. Sinceramente, nunca excedemos los 100 días, porque nos peleamos con el equipo de trasplante, pero tengan esas consideraciones, no solo la edad, sino todo lo que les acabo de mencionar. ¿Se entendió esto? ¿De qué pacientes llegamos o no a hacer cirugía de Kasai y cuáles derivaron directamente a trasplante? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Bien. Perdón, me pongo pesado. Laparoscópico convencional. Desde hace 15 años se describió la técnica laparoscópica. Un argentino participó de eso, que es el equipo del doctor Martínez Ferro. Pablo Laje es argentino, pero trabaja en el CHOP de Filadelfia. Y el doctor Esteves es brasilero. Hicieron una descripción somera de la técnica laparoscópica, ¿sí? La técnica laparoscópica hoy en día está hecha por un grupo, el grupo más importante del mundo es el doctor Yamataka en Japón, pero así todo no es la técnica más validada, ¿sí? Tiene beneficios, pero incluso en Japón, de los 78 centros que tienen donde hacen Kasai, solo uno, que es el guiado por este doctor Yamataka, tiene como si fuera la licencia para hacerlo por esta vía porque está en revisión permanente sus resultados. Un ejemplo de esto también es el doctor Renour, que de Alemania en el año 2008 empezó un trabajo prospectivo, haciéndole 12 pacientes laparoscópicos y vio que los resultados no eran tan buenos como el aporte entero en anastomosis por vía convencional, y en el año 2011 lo publica y lo discontinúa y dice: no hacemos más Kasai laparoscópico. El equipo del Dr. Davenport del King College de Londres tampoco lo hacen todo por vía convencional. Nosotros, Hospital Italiano de Buenos Aires, hacemos esto: la angiografía translaparoscópica, que es la que ya les mostré, trocar umbilical, trocar subcostal, y vemos si es o no, y inmediatamente, como vieron en la foto, yo ya había dejado marcada, si tiene Kasai, hacemos la incisión subcostal, la hacemos por vía convencional. Otra controversia tiene que ver con el uso de corticoides posoperatorios. Los corticoides, el doctor Davenport, que vengo mencionando, es el fanático de los corticoides posoperatorios y dice que dosis alta de metilprednisolona durante los primeros 3 o 6 meses posoperatorios es un adyuvante extremadamente necesario para los pacientes a los cuales se hizo Kasai y mejora su posoperatorio. El equipo de los doctores Vivas Colmenares también asiente esto, pero es interesante los trabajos que vienen a continuación. Este es un trabajo del 2014, es un trabajo chino que no aconsejan después de una sistemática revisión, y el más importante de todos es este trabajo que se llamó START como inicio. Es un randomizado donde tomaron en 18 instituciones 94
94 colaboradores que son hepatólogos pediátricos y vieron no solo resultados negativos en sus pacientes, sino que efectos adversos secundarios a la metilprednisolona a altas dosis. Él les pone metilprednisolona a 5 miligramos por kilo día y después hace descenso al 50% durante 3 o 6 meses, va rotando. Él, el equipo de Davenport, con eso se vieron efectos adversos en este trabajo interesante que trae. Así que nosotros de rutina no indicamos. Rápidamente digo, en honor a los tiempos para tener el descanso y poder hacer la otra clase y el descanso para ustedes, quiero hablar de esto. Esto es centralización o regionalización, como ustedes quieran decirlo. La incidencia en nuestro país es de 1 cada aproximadamente 16.000, 18.000 recién nacidos vivos. O sea que en principio nacen entre 11, 15 a 13 vías biliares por año en la Argentina, estoy hablando, ¿sí? Y se operan donde nacen. Demostraron desde hace mucho tiempo que la centralización o regionalización de la patología es un beneficio para el mundo del paciente. El ejemplo es de Inglaterra y Gales, centralizaron toda esta patología en 3 regiones, Leeds, Birmingham y el King Cross. Y los resultados, como dice ahí, los outcomes fueron mucho mejores desde la centralización. Creo que es algo pendiente que tenemos en nuestro país, no solo por que la experiencia del que lo opera, sino la experiencia del grupo tratante en general y sobre todo en la asociación de ese grupo tratante con los lugares donde hay trasplante hepático. Así que sea público, sea privado, me parece que es algo que venimos pregonando desde hace unos años con la Sociedad Argentina de Pediatría, que debería tenerse en cuenta. Hay muchos intereses detrás, sobre todo de intereses económicos, que están poniendo el freno de mano, pero quiero que ustedes como profesionales sepan que en el mundo lo que es centralización o regionalización funciona. Acuérdense de lo que les decía, por ejemplo, de Japón, que tienen en toda la isla 76 centros. Recuerden que es 1000 veces más frecuente en Japón esta patología que en nuestro medio. Entonces tienen regionalizados los centros que hacen y los centros que no hacen. Bueno, gran pantallazo de 13 años de vida. ¿Dudas, preguntas? Los estoy escuchando. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que dije, si se durmieron. Una pregunta, ¿no? Sí, Domingo. O sea, cuando ustedes hacen con la geografía, es posible que, o sea, se encuentre en algunos casos que sí esté permeable y que Sí. Uno ya elevó el índice de sospecha con el laboratorio y con se llama esto, con la ecografía con modalidad Doppler, pero hay pacientes en los cuales con eso no se puede descartar, entonces llegan a la colangiografía y hay un índice de permeabilidad, ¿sí? Hacemos la colangiografía transvesicular y vemos permeabilidad, y a ese paciente solo le asociamos una biopsia hepática y lo seguimos estudiando para ver qué otro tipo de patología tiene. O sea, no es que a todo lo que le hacemos colangiografía después seguimos con Casani. No. Pero bueno, hay que llegar a la colangiografía, hay que llegar a poner al paciente en quirófano. No hay que dudar, estos pacientes son tiempo dependientes. Bien. Bueno, vamos a hacer un recreo de 7-8 minutos nada más. Y después de esto empezamos con la clase de tumores hepáticos en pediatría. ¿Les parece? Más o menos 8:10, 8:12 empezamos la próxima clase.